Hey, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy les traigo un video súper interesante. Vamos a destapar este equipo de la referencia HP 22 Only One. Es una referencia que ya tiene tiempo en el mercado, pero que su forma de abrir es un poco diferente a la de estas generaciones de Only One HP, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es voltear el equipo y en la parte de abajo se van a encontrar como con una tapita plástica. La van a retirar, ella va a presión, no se asusten, háganle un poquito de fuerza que ella sale, ¿vale? Y ahí se van a encontrar con este tornillito, son dos, eso es lo que sujeta la base. Lo que van a hacer es soltar completamente la base y una vez esté suelta, ella se retira de una forma muy sencilla, ¿vale? Solamente lo retiran, le hacen un poco de presión y ella sale automáticamente. Una vez haya salido, vamos a identificar en la parte del fondo tres tornillos. Esos tres tornillos sostienen, ¿ya lo están viendo? Sostienen el bisel de la parte frontal. Entonces los vamos a soltar y una vez sueltos, vamos a quitar el bisel. Le vamos a ir haciendo un poco de presión, van a sentir un pequeño clic. Esas son las bisagras, las uñitas con las que él se agarra y van a retirar completamente el bisel. Una vez retirado este bisel, nos vamos a encontrar con 5 tornillos en la parte frontal. Mírenlos ahí donde se ven, como este y este que está por acá. Lo que vamos a hacer es retirarlos y vamos a tratar de hacer presión hacia arriba. No sale tan fácil como se ve acá, como yo lo estoy haciendo. Tienen que hacerle un poco de presión a los lados de la pantalla para que salga. Vemos por dentro ya el equipo, es una board bastante compacta. Trae su disco duro de los grandes, de los mecánicos. La idea es retirar ese disco mecánico y poner un disco estado sólido. Pues no lo mostraré acá porque pues no es el video. El video era solamente para el desensamblar este equipo, ¿vale? Para soltarlo. Entonces lo que vamos a hacer es retirar ese disco. Trae dos tornillos y sale con un poquito de presión también. Y ponemos el disco que vamos a utilizar, que en este caso es un disco SSD, para darle más velocidad al equipo. Bajamos la pantalla y le hacemos un poco de presión. Van a sentir un clic cuando la pantalla vaya entrando. Volvemos a poner el bisel de una forma muy cuidadosa y le vamos a ir haciendo presión y van a sentir clics, varios clics cuando ella va entrando, ¿vale? Una vez acomodada, lo que vamos a hacer es, ¿recuerdan estos tres tornillos? Volverlos a poner. Y una vez ubicados estos tres tornillos, ya que están ahí presentados y apretados, vamos a poner entonces la base. Recuerden que la base debe ir lo suficientemente justa y apretada para que sostenga pues todo el peso del equipo. Aprieten bien los tornillos y una vez ya el equipo esté sujeto, volvemos a poner el bisel pequeñito que estamos viendo ahí tirado en la mesa. Lo volvemos a poner de una forma cuidadosa. También entra a presión, entonces lo que hacemos es ponerlo con mucho cuidado para que él quede. Bueno, una vez ya estamos con el equipo armado, se debería verse así, no debería sobrar ningún tipo de tornillería, debería quedar todo bien. Y ahora viene la instalación del sistema operativo. Espero que este video haya sido de su utilidad. Nos vemos en uno próximo. Mil gracias por el apoyo. Chao, chao.